La araña de cristal que colgaba sobre la mesa de caoba del comedor proyectaba sombras danzantes en los rostros de 4 hombres que se conocían desde los tiempos de la universidad. Mateo Vargas giraba el líquido ámbar en su vaso, apenas prestando atención mientras sus amigos discutían los méritos de sus últimas adquisiciones empresariales. La conversación se había vuelto pesada, como solía pasar en esas reuniones de los viernes por la tarde en su ático del centro de la ciudad. Te lo digo yo, el mercado inmobiliario en la costa del Pacífico está a punto de estallar, insistía Lucas Mendoza, inclinándose hacia adelante con la intensidad de quien cree que su opinión vale más que la de los demás. Cualquiera con 2 dedos de frente debería invertir ahí ahora mismo. Mateo miró hacia los ventanales de piso a techo que daban al horizonte de la ciudad. 20 pisos más abajo, la gente terminaba su jornada laboral, regresaba a casa con sus familias y con vidas que no giraban en torno a carteras de acciones ni estrategias de inversión. Se preguntó en qué momento su propia existencia se había vuelto tan predecible y hueca a pesar de toda la fortuna que había acumulado. Ni siquiera estás escuchando, lo acusó Gabriel Ortiz, chasqueando los dedos frente a la cara de Mateo. ¿Qué te pasa últimamente? Llevas semanas distraído. Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta del estudio se abrió con suavidad. Sofía Ramírez entró llevando una bandeja de plata con vasos nuevos y una botella fresca de whisky. Se movía con una gracia eficiente, fruto de 3 años trabajando en la casa de los Vargas. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño impecable y su uniforme sencillo no lograba ocultar la dignidad callada con la que se conducía. Gracias, Sofía, dijo Mateo con tono cortés pero distante, como siempre trataba al personal de servicio. Ella asintió en silencio y se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Lucas la detuvo. Un momento, dijo él con un brillo travieso en los ojos. Mateo, ¿no es esta la muchacha que nos contaste? La que reorganizó toda tu biblioteca sin pedir permiso. Mateo sintió un calor de vergüenza subirle al rostro. Había mencionado el incidente de pasada a sus amigos, quejándose de cómo Sofía había decidido por su cuenta ordenar los libros por tema y autor en lugar del sistema caótico que él usaba. Lo que nunca les dijo fue que el nuevo orden era infinitamente mejor y que, en secreto, le había impresionado el conocimiento literario de ella. Esa sería yo, señor, respondió Sofía con calma, sosteniendo la mirada de Lucas sin pestañear. Lamento si la nueva disposición no es de su agrado. Puedo devolver todo al orden original si lo desea. No, está bien, intervino Mateo rápidamente. El nuevo sistema es perfecto. Mejor que perfecto, de hecho. El tercer amigo, Nicolás Herrera, se recostó en su silla con expresión divertida. Vaya, qué segura de sí misma para ser del servicio doméstico. Dime, ¿siempre tomas tantas libertades con las pertenencias de tu patrón? La mandíbula de Sofía se tensó apenas, pero su voz siguió firme. Siento orgullo por mi trabajo, señor. El señor Vargas tiene una colección impresionante y merece estar organizada como corresponde para que los libros se encuentren y se aprecien con facilidad. Aprecien, repitió Lucas con una carcajada. Escúchenla hablar. Cualquiera diría que en verdad lee esos libros polvorientos en vez de solo limpiarlos. Los leo, de hecho, contestó Sofía sin perder la compostura a pesar del tono condescendiente. El señor Vargas posee primeras ediciones de varias novelas clásicas que son verdaderamente notables. Las anotaciones en su ejemplar de Orgullo y Prejuicio sugieren que alguna vez perteneció a un estudioso de la literatura. Mateo sintió que algo se movía dentro de él. Nunca había reparado en esas anotaciones, ni siquiera había abierto ese libro en particular. Sin embargo, su empleada doméstica, a quien apenas dirigía un saludo cortés, no solo lo había leído sino que entendía su valor histórico. Nicolás soltó una risa fuerte. Vaya, que llena de sorpresas.
Mateo, ¿dónde encontraste a esta? Desde luego no es la típica muchacha de limpieza. La contraté por una agencia de empleo hace 3 años, respondió Sofía antes de que Mateo pudiera abrir la boca. Y ahora, si los señores me disculpan, tengo otras tareas que atender. Salió de la habitación con la cabeza en alto y, por un instante, el silencio se apoderó del grupo. Luego Lucas empezó a reírse. ¿Vieron cómo nos miró? Como si fuéramos nosotros los inferiores, no al revés. Alguien debería enseñarle su lugar a esa chica. Fue perfectamente respetuosa, se oyó decir Mateo, sorprendido por el tono defensivo de su propia voz. Vamos, hombre, intervino Nicolás. Estaba haciéndose la importante, actuando como si fuera igual que nosotros. Es divertido, nada más. Seguro llegó a su departamentito y le contó a alguna amiga que platicó con el gran Mateo Vargas y sus socios. Dudo que esté tan impresionada con nosotros, murmuró Mateo. Eso encendió una chispa en la mente de Lucas y sus ojos brillaron con picardía. En realidad, esto me da una idea brillante. Mateo, sabes que tu gala anual de caridad es dentro de 2 semanas, ¿verdad? Ese evento exclusivo al que asiste todo el que es alguien en la ciudad. ¿Y qué con eso? Preguntó Mateo con cansancio. Te apuesto 50,000 que no tienes el valor de invitar a tu muchacha de servicio como tu acompañante, declaró Lucas, dando un golpe en la mesa para enfatizar. Los otros 2 hombres se enderezaron de inmediato, interesados. Gabriel soltó una sonrisa amplia. Esto podría ser divertido, ¿te imaginas a Sofía apareciendo con un vestido de tienda por departamentos, totalmente fuera de lugar entre la élite? Eso es cruel, protestó Mateo, aunque su voz carecía de firmeza. Lo es, contraatacó Nicolás. Le estarías dando una oportunidad que la mayoría en su posición nunca tendría. Una ventana a cómo vive la otra mitad. Además, parece tan segura de sí misma y culta. Veamos si realmente puede desenvolverse en ese ambiente. Lucas se inclinó hacia adelante, saboreando la victoria. Vamos, Mateo, ¿cuándo has rechazado un desafío? Apuesto 50,000 a que no la invitas y otros 50,000 a que, si lo haces, ella no aceptará. Y si por algún milagro acepta y se presenta, añado 100,000 más a que estará completamente perdida en la primera hora. Mateo se sintió atrapado entre su sentido común y su orgullo. Esas apuestas habían sido parte de su amistad por años, pero nunca habían involucrado a otra persona de manera tan directa. Aún así, algo en el reto lo intrigaba. Sofía había demostrado más inteligencia y aplomo en 5 minutos que muchos de los invitados que asistirían a su gala en toda una noche. De acuerdo, se oyó decir, 200,000 en total. La invitaré, aceptará y se manejará mejor que la mitad de los presentes. Los hombres se dieron la mano, sellando la apuesta, y comenzaron a discutir los detalles con entusiasmo. Pero conforme la noche avanzaba y sus amigos finalmente se marcharon, Mateo se quedó solo en su estudio, preguntándose en qué se había metido. La apuesta había parecido sencilla en el calor del momento, pero ahora dudaba de sus motivos. ¿Lo hacía para demostrarle algo a sus amigos o había algo más impulsándolo? La verdad era que Sofía lo había intrigado desde el día en que empezó a trabajar en su casa. A diferencia de los empleados anteriores, que solían ser o demasiado serviles o discretamente resentidos, ella trataba su trabajo con un cuidado genuino y mostraba un interés en sus pertenencias que iba más allá del deber. Había notado otras cosas también, aunque nunca se había permitido detenerse en ellas, la forma en que a veces tarareaba suavemente mientras trabajaba, melodías antiguas que hablaban de un pasado musical. El cuidado con que manipulaba los jarrones antiguos de su abuela, como si entendiera su valor más allá del precio, las notas que dejaba cuando algo necesitaba reparación. Escritas con una caligrafía elegante que sugería una educación superior a la que su puesto actual podría indicar.
Mateo se sirvió otro trago y contempló las luces de la ciudad. Mañana extendería la invitación y entonces vería de qué estaba hecha realmente Sofía Ramírez. Se dijo a sí mismo que todo era por ganar la apuesta, pero en el fondo, una parte de él esperaba que ella lo sorprendiera a todos. A la mañana siguiente, Mateo encontró a Sofía en la biblioteca, limpiando los estantes con la misma atención al detalle que ponía en todo. La luz del sol se filtraba por los ventanales altos, iluminando los miles de libros que cubrían las paredes. Ella no lo notó al principio, y él aprovechó para observarla un momento. Estaba leyendo el lomo de un volumen encuadernado en cuero, sus labios moviéndose ligeramente como si saboreara el título. Sofía, dijo, aclarando la garganta, ¿tienes un momento? Ella se giró, sobresaltada, y de inmediato dejó sus utensilios de limpieza. Por supuesto, señor Vargas, algo está mal, mi trabajo no ha sido satisfactorio. No, nada de eso, le aseguró, sintiéndose de pronto torpe ante lo que estaba a punto de proponer. En realidad, tengo una petición poco común. Mi gala benéfica anual, la Fiesta de la Esperanza, es en 2 semanas, y me gustaría invitarte a asistir como mi acompañante. Los ojos de Sofía se abrieron por la sorpresa, y por un instante pareció quedarse sin palabras. Perdón, señor, dijo como su acompañante, ¿no para trabajar en el evento? Como acompañante, confirmó Mateo. Es un evento formal, de etiqueta. Asistirán figuras destacadas de la ciudad, socios de negocios y filántropos. Pensé que podría interesarte. Observó cómo una gama de emociones cruzaba su rostro, confusión, desconfianza y algo que quizás era dolor. Sofía era mucho más perceptiva de lo que sus amigos creían, y él podía ver que ella intentaba descifrar la verdadera razón detrás de la invitación. Señor Vargas, agradezco la oferta, pero no estoy segura de que sea apropiado, dijo con cuidado. Soy su empleada, y creo que debería mantenerse cierta línea. Entiendo tu reticencia, respondió Mateo, y lo decía en serio. Pero me gustaría que lo consideraras de todos modos. Llevas 3 años trabajando para mí, y he llegado a respetar tu inteligencia y tu carácter. Mereces una noche de buena comida y cultura tanto como cualquiera de los que estarán ahí. Sofía lo estudió por un largo momento, sus ojos oscuros escudriñando su rostro en busca de motivos ocultos. ¿Es esto algún tipo de experimento social, señor? Porque debo decirle que no me gusta ser el proyecto divertido de nadie. Su franqueza lo tomó desprevenido, y Mateo sintió una punzada de culpa. Ella había visto la verdad, o al menos algo lo bastante cercano como para incomodarlo. Tienes razón en sospechar, admitió Mateo, bajando la mirada. La invitación empezó como parte de una plática con mis amigos, pero eso no la hace falsa. De verdad me gustaría que estuvieras ahí. Para demostrarles algo a tus amigos, concluyó Sofía, cruzándose de brazos. Déjame adivinar, apostaron a que yo no podría encajar con tu gente, que me avergonzaría a mí misma y, de paso, a ti. Mateo no pudo sostenerle la mirada. La precisión de su juicio le dolió más de lo que esperaba. Algo así, confesó en voz baja. Para su sorpresa, Sofía soltó una risa, aunque sin mucho humor en el sonido. Al menos eres honesto. La mayoría habría inventado una historia elaborada. Hizo una pausa, pensando. Si acepto, y no digo que lo vaya a hacer, ¿qué esperas exactamente de mí? Solo que seas tú misma, respondió Mateo. Que les muestres que la inteligencia y la elegancia no son exclusivas de los que nacieron con dinero. Sofía negó lentamente con la cabeza. Me estás pidiendo que sea la representante de todos los que estamos en mi posición, que demuestre que somos tan buenos como la élite privilegiada. Es una carga pesada para una sola noche de diversión. Tienes razón, reconoció Mateo, sintiendo vergüenza.
Lo siento. Fue una idea pésima. Por favor, olvida que lo mencioné. Se dio la vuelta para irse, pero la voz de Sofía lo detuvo. Espera, dijo ella. No dije que no. Solo quiero entender bien en qué me meto. Tomó aire profundo. Acepto tu invitación, señor Vargas, pero con una condición. Ganes o pierdas tu apuesta, quiero que dones el doble de la cantidad total a favor del programa de alfabetización del centro comunitario donde doy clases voluntarias los fines de semana. Mateo se giró de nuevo, impresionado por su forma de negociar. ¿Esa es tu condición, no un guardarropa nuevo ni un bono? Tengo un vestido que he guardado para una ocasión especial, contestó Sofía. Y no necesito tu dinero. Pero esos niños sí necesitan libros y maestros, y si mi presencia en tu fiesta puede ayudarlos, entonces lo haré. Hecho, aceptó Mateo de inmediato, extendiendo la mano. Sofía la estrechó con firmeza, su agarre seguro y decidido. Al tocarse las manos, Mateo sintió un chispazo inesperado que no supo nombrar del todo. No era solo atracción, aunque tuvo que admitir que ella era hermosa de una manera natural y discreta. Era reconocimiento, la sensación de que por fin la veía como persona completa y no solo como la mujer que mantenía su casa en orden. Te advierto, dijo Sofía al soltarle la mano, puede que sea empleada doméstica, pero no voy a fingir ser otra cosa. Si tus amigos esperan que me intimide o que me muestre agradecida en exceso, se van a decepcionar. Mateo sonrió por primera vez en lo que parecían días. Eso es exactamente lo que espero. Las 2 semanas previas a la gala transcurrieron en una extraña mezcla de expectativa y ansiedad para ambos. Mateo se sorprendió pensando en el evento mucho más de lo que debería, preguntándose cómo se presentaría Sofía y si sus amigos cumplirían con la donación sin importar el resultado. Se descubrió observándola con más atención mientras trabajaba, notando detalles que había pasado por alto durante 3 años. Sofía, por su parte, mantuvo su profesionalismo, pero Mateo percibía un cambio sutil en el aire entre ellos. Sus conversaciones breves se alargaban un poco, tocando temas más allá de las tareas del hogar. Ella mencionó el libro que estaba leyendo, una biografía de Gabriela Mistral, y él se encontró genuinamente interesado en sus opiniones sobre liderazgo y responsabilidad social. La mañana de la gala, Mateo salió temprano del ático rumbo a una serie de reuniones, dejando a Sofía con sus labores habituales. Lo que no sabía era que ella tenía sus propios planes. Sofía había llamado a su amiga más cercana, Valeria Torres, quien trabajaba como estilista en una revista de moda importante. A lo largo de los años, Sofía había ayudado a Valeria en momentos difíciles, y ahora Valeria estaba decidida a devolverle el favor. «Vas a entrar a esa gala y dejar a todos con la boca abierta», declaró Valeria al llegar al modesto departamento de Sofía con 2 grandes bolsas de ropa y un maletín profesional de maquillaje. No porque estés intentando ser alguien que no eres, sino porque por fin van a ver quién eres en realidad. Sofía se sentó en su pequeño salón, rodeada de libros y fotografías que contaban la historia de su vida. Sus padres habían emigrado desde Oaxaca cuando ella tenía 5 años, trabajando en varios empleos para que pudiera asistir a buenas escuelas. Había ganado una beca para la universidad, donde estudió literatura y historia del arte. Pero la enfermedad repentina de su padre en su último año la obligó a dejar los estudios y buscar trabajo inmediato para cubrir los gastos médicos. El puesto en el ático de Mateo había sido pensado como algo temporal. Sin embargo, 3 años habían pasado casi sin darse cuenta. Se repetía que regresaría a terminar la carrera, pero la vida tiene la costumbre de complicar los planes. Su padre se recuperó, pero entonces su madre necesitó apoyo, y el ciclo siguió. «Todavía no entiendo por qué acepté esto», dijo Sofía, viendo cómo Valeria abría la primera bolsa de ropa. «Siento que estoy participando en mi propia humillación».
Lo haces por el programa de alfabetización, le recordó Valeria. Y tal vez, solo tal vez, también lo haces para demostrarte a ti misma que puedes pertenecer a donde tú decidas estar. El vestido que Valeria sacó de la bolsa le quitó el aliento a Sofía. Era un verde esmeralda profundo que armonizaba a la perfección con su tono de piel oliva. Las líneas elegantes resultaban sofisticadas sin caer en lo ostentoso, y la tela brillaba con sutileza bajo la luz, hablando de calidad sin gritar por atención. Valeria, esto debe haber costado una fortuna. No puedo aceptarlo, protestó Sofía. Es un préstamo del guardarropa de la revista, explicó Valeria. Uno de los diseñadores me debía un favor. Ahora, deja de discutir y empecemos a prepararte. Tenemos 4 horas para convertirte de Cenicienta en la mujer que va a eclipsar a todos en el baile. Mientras Valeria obraba su magia con el maquillaje y el cabello, Sofía sintió cómo se transformaba. Su cabello oscuro, normalmente recogido en un moño práctico, cayó en ondas suaves que le rozaban los hombros. El maquillaje era sutil pero impactante, realzando sus rasgos naturales en lugar de ocultarlos. Cuando por fin se puso el vestido y se miró en el espejo de cuerpo entero, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Esto no es una transformación, murmuró Valeria a su lado con voz suave. Es simplemente tú sin el uniforme y sin las murallas que levantas cada día para seguir adelante. Esta es Sofía Ramírez tal como debe ser vista. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Mateo se ponía su smoking a medida y se preguntaba qué le depararía la noche. Sus amigos le habían estado mandando mensajes todo el día, bromeando sobre el espectáculo que les esperaba. Lucas incluso había iniciado una quiniela entre otros invitados sobre cuánto tardaría Sofía en cometer algún error social. Mateo se sentía cada vez más asqueado consigo mismo por haber iniciado todo esto. Lo que había parecido una diversión inofensiva ahora le resultaba cruel y aprovechado. Incluso había considerado llamarla para cancelar, decirle que no tenía que pasar por eso, pero algo lo detuvo. Recordó el brillo de acero en sus ojos cuando aceptó la invitación, la forma en que convirtió su apuesta imprudente en una oportunidad para ayudar a otros. Ella merecía la chance de demostrarse a sí misma, no por él ni por sus amigos, sino por ella. La gala se celebraba en el Gran Hotel Imperial, un salón de baile impregnado de elegancia antigua. Arañas de cristal colgaban de techos ornamentados y ventanales de piso a techo ofrecían vistas panorámicas del horizonte urbano. A medida que los invitados llegaban en sus trajes de diseñador y smokings caros, Mateo se quedó cerca de la entrada, saludando con el encanto practicado mientras su mente divagaba. Lucas, Gabriel y Nicolás lo encontraron en la primera media hora, ya con copas en la mano y sonrisas burlonas. ¿Y dónde está tu invitada especial?, preguntó Lucas conteniendo apenas la risa. ¿Se rajó en el último minuto? La noche apenas empieza, respondió Mateo con frialdad. Sofía dijo que vendría y le creo. Esto va a ser impagable, comentó Gabriel, escaneando la multitud. Casi me da pena por ella. Casi. Mateo estaba por contestar cuando el murmullo cerca de la entrada cambió de repente. Las cabezas empezaron a girar y una ola de susurros recorrió el salón. Se volvió para ver que había captado la atención de todos y se le cortó la respiración. Sofía estaba en el umbral, serena y radiante en el vestido esmeralda que parecía haber sido hecho exclusivamente para ella. Su cabello enmarcaba su rostro en ondas suaves y el maquillaje era impecable sin exagerar. Pero no era solo su apariencia lo que atraía todas las miradas, era la manera en que se movía, con una confianza tranquila y una gracia natural que no pedía permiso ni explicaciones. Recorrió el salón con calma y, cuando sus ojos encontraron los de Mateo, sonrió ligeramente y empezó a caminar hacia él. La multitud pareció apartarse por instinto, abriéndole paso. Mateo apenas registró el silencio atónito de sus amigos a su lado,
Toda su atención estaba en Sofía. Buenas noches, señor Vargas, dijo ella al llegar, con voz cálida y firme. Gracias por invitarme. Mateo se dio cuenta de que había estado mirándola fijamente y recuperó la compostura rápidamente. Sofía, estás absolutamente deslumbrante. Me alegra mucho que hayas venido. Como iba a perdérmelo, respondió ella con un brillo divertido en los ojos. Se volvió hacia sus amigos, que seguían boquiabiertos ante su cambio. Buenas noches, señores. Creo que ya nos conocemos, aunque en circunstancias un poco distintas. Lucas fue el primero en recuperarse, aunque su habitual arrogancia había dado paso a una sorpresa genuina. Señorita Ramírez, apenas la reconozco. Se ve usted muy distinta a la última vez que la vimos. Qué curioso cómo un uniforme puede limitar la percepción de las personas, observó Sofía con amabilidad. Pero le aseguro que soy la misma que le sirvió whisky hace 2 semanas. Antes de que alguien pudiera responder, una mujer mayor y distinguida se acercó al grupo. Doña Carmen Salazar era una de las filántropas más respetadas de la ciudad, famosa por su ingenio afilado y su habilidad para detectar falsedades a kilómetros. Mateo, querido, ¿no me vas a presentar a tu encantadora acompañante? No recuerdo haberla visto en estos eventos antes. Doña Carmen, le presento a Sofía Ramírez, dijo Mateo, agradecido por la interrupción. Sofía, Doña Carmen Salazar es la fundadora de la Fundación Arte para los Niños. El rostro de Sofía se iluminó con un interés genuino. Doña Carmen, qué honor. He leído sobre su labor llevando educación musical y artística a niños de escasos recursos. El artículo del mes pasado en la Revista de las Artes fue especialmente inspirador. Las cejas de Doña Carmen se alzaron con una sorpresa agradable. ¿Lees la Revista de las Artes? ¡Qué refrescante! La mayoría de la gente en estos eventos apenas puede decirme qué titulares trae el periódico. Dime, ¿qué te pareció el reportaje sobre los programas artísticos comunitarios? Durante los siguientes 10 minutos, Mateo observó asombrado cómo Sofía se sumergía en una conversación profunda sobre educación artística, desarrollo urbano y la importancia de la expresión creativa para los jóvenes. Hablaba con conocimiento y pasión, citando programas específicos y estadísticas, y compartía observaciones directas de su trabajo voluntario en el Centro Comunitario Horizonte. Doña Carmen estaba claramente encantada y, antes de seguir saludando a otros invitados, le tocó el brazo con calidez. Mi querida, tienes que venir a visitar la fundación. Necesitamos más personas con tu visión y tu compromiso auténtico. Mateo, has estado ocultándonos este tesoro. Vergüenza debería darte. Cuando Doña Carmen se alejó, Lucas parecía haber recibido un rayo. ¿Cómo sabe todo eso?, murmuró a Gabriel. Pensé que solo era una muchacha de servicio. Lo es, respondió Nicolás, aunque su tono había perdido el sarcasmo anterior. Pero al parecer también es un ser humano con intereses e inteligencia. ¿Quién lo iba a imaginar? Sofía oyó el comentario y se volvió hacia ellos sin rodeos. En realidad, señores, prefiero considerarme persona primero, con un empleo que casualmente implica limpiar, igual que ustedes son personas primero que casualmente trabajan en negocios y finanzas. La diferencia está en que la sociedad valora su trabajo de manera distinta al mío, pero eso no hace que el mío sea menos importante ni que yo merezca menos respeto. La franqueza de sus palabras creó un silencio incómodo. Mateo sintió una oleada de admiración mezclada con culpa. Ella tenía razón. Acababa de expresar con claridad algo que él nunca había logrado formular del todo. Gabriel carraspeó con torpeza. Supongo que te debemos una disculpa, señorita Ramírez. Tal vez fuimos un poco desdeñosos cuando nos conocimos. Un poco, repitió Sofía con una leve sonrisa. Es una forma diplomática de decirlo,
pero agradezco el reconocimiento. Y ahora, si me disculpan, veo que ya están sirviendo los aperitivos y tengo bastante hambre. Se alejó con la cabeza en alto, dejando a los 4 hombres mirándola en silencio. Lucas negó despacio con la cabeza. Creo que cometimos un error garrafal. ¿Tú crees?, replicó Mateo con brusquedad. Todo esto fue un error garrafal desde el principio. Apostar sobre si otro ser humano podía cumplir con nuestros estándares arbitrarios de valía. Durante el resto de la velada, Mateo mantuvo una mirada discreta sobre Sofía mientras ella se movía entre la multitud. Para su asombro continuo, parecía completamente a gusto. Se incorporaba a las conversaciones con naturalidad, aportaba reflexiones profundas y hasta hacía reír a la gente con su ingenio rápido. Varios invitados la buscaron expresamente después de oírla hablar, queriendo saber más sobre sus puntos de vista en distintos temas. En un momento, Mateo se encontró a su lado junto a los ventanales que daban a la ciudad. «Estás llena de sorpresas», le dijo en voz baja. Sofía se volvió hacia él con una sonrisa cómplice. «¿Lo estoy, o simplemente nunca te tomaste la molestia de preguntar quién era más allá de la persona que limpiaba tu casa?» La pregunta dolió más que cualquier reproche. «Tienes razón», admitió Mateo. «He sido increíblemente ciego y desconsiderado. Durante 3 años has estado trabajando en mi hogar y nunca se me ocurrió que podrías tener una vida completa, sueños, intereses, pasiones que nada tuvieran que ver con tu empleo. La mayoría de la gente no lo hace», dijo Sofía, suavizando la voz. «Vivimos en un mundo donde definimos a los demás por lo que hacen para ganarse la vida en vez de por quienes son como personas. No eres el único en eso, aunque tal vez deberías exigirse un poco más». Antes de que Mateo pudiera responder, el maestro de ceremonias anunció que la cena se serviría en breve y pidió a todos que ocuparan sus lugares asignados. Mateo había colocado deliberadamente a Sofía en su mesa junto a doña Carmen Salazar y varios individuos reflexivos y destacados que respetaba. Durante la cena, Sofía siguió impresionando a todos con su conversación. Discutió literatura con un profesor jubilado, debatió sobre planeación urbana con un regidor de la ciudad y compartió historias conmovedoras sobre los niños a los que daba clases en el centro comunitario. Mateo empezó a ver su círculo social con ojos nuevos, notando quienes se interesaban de verdad en Sofía como persona y quienes solo eran corteses por compromiso. Sus 3 amigos, sentados en una mesa cercana, se veían cada vez más incómodos conforme avanzaba la noche. Resultaba dolorosamente evidente que Sofía no solo se mantenía a la altura, sino que superaba las expectativas en todos los sentidos. No estaba intentando impresionar a nadie ni demostrar nada. Simplemente era ella misma. Y esa autenticidad resultaba más poderosa que cualquier actuación podría haberlo sido. Mientras se servía el postre, Lucas se acercó a Mateo con una expresión contrita. «Necesito hablar contigo sobre la apuesta», dijo en voz baja. «¿Qué pasa con ella?», preguntó Mateo, aunque ya sabía lo que venía. «Se cancela», declaró Lucas. «Nos equivocamos. Completamente y rotundamente equivocados. Tu amiga, o empleada, o como quieras llamarla, es extraordinaria. Y fuimos unos idiotas por pensar lo contrario». Mateo miró a su viejo amigo y vio un remordimiento genuino en sus ojos. «Gracias por decirlo, pero deberías decírselo a Sofía, no a mí». «Lo haré», prometió Lucas. «Pero primero quiero que sepas que vamos a cumplir con la donación de todos modos. El doble de lo que apostamos irá al programa de alfabetización que ella mencionó. Es lo mínimo que podemos hacer». Cuando la velada llegaba a su fin y los invitados empezaban a marcharse, Mateo encontró a Sofía sola en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. Se acercó a ella manteniendo una distancia respetuosa. «Una noche memorable», comentó ella sin mirarlo. «Estuviste magnífica»,
respondió Mateo con sinceridad. Gracias por haber aceptado. No lo hice por ti, le recordó Sofía con suavidad. Lo hice por los niños del centro que necesitan libros y esperanza. Aunque admito que una pequeña parte de mí quería demostrar algo. No a tus amigos, sino a mí misma. ¿Y lo lograste?, preguntó Mateo. Sofía por fin se volvió hacia él y, bajo la luz tenue que llegaba del salón, él vio una mezcla de emociones en sus ojos. Sí y no. Demostré que puedo desenvolverme en cualquier ambiente, que mi valor no lo determina mi cargo ni mi cuenta bancaria. Pero también me di cuenta de otra cosa esta noche. ¿De qué? De que he estado escondiéndome, dijo Sofía en voz baja. He usado el puesto de empleada doméstica como escudo, diciéndome que es temporal mientras dejaban pasar los años. Esta noche me recordó que tengo más que ofrecerle al mundo, y se lo debo a mí misma y a los sacrificios de mis padres perseguir ese potencial. Mateo sintió un nudo en el pecho. ¿Estás diciendo que vas a renunciar? Sí, respondió ella con firmeza. Te doy 2 semanas para encontrar a alguien que me reemplace, pero después regresaré a la universidad para terminar mi carrera. Voy a convertirme en la persona que estaba destinada a ser antes de que la vida se complicara. Voy a extrañar tenerte cerca, dijo Mateo, y lo decía con más sinceridad de lo que ella podía imaginar. Sofía sonrió. ¿Me vas a extrañar a mí o a la que mantenía tu vida organizada y tus libros bien ordenados? A las 2, admitió Mateo, pero sobre todo a la primera. Esta noche me mostró qué tonto he sido. Has estado ahí en mi casa durante 3 años y nunca te vi. No de verdad. ¿Y ahora sí?, preguntó ella con tono suave pero escéptico. Ahora sí, confirmó Mateo. Y me estoy dando cuenta de lo que estoy a punto de perder. A la mañana siguiente de la gala, Mateo despertó con una sensación desconocida en el pecho. Le tomó varios minutos identificarla como una mezcla de arrepentimiento y determinación. El ático se sentía distinto de alguna forma, como si la ausencia de Sofía ya fuera palpable aunque aún no se hubiera ido oficialmente. Preparó café en su cocina impecable, un espacio que Sofía había cuidado con tanto esmero, y se dio cuenta de lo poco que sabía realmente sobre el funcionamiento de su propio hogar. Sofía llegó a su hora habitual, con la misma profesionalidad callada de siempre. Pero algo había cambiado. Mateo lo notó de inmediato. Se movía con eficiencia por sus tareas, pero había una ligereza en su paso que antes no estaba, como si le hubieran quitado un peso de encima. Buenos días, dijo Mateo interceptándola en el pasillo. ¿Tienes un momento para hablar? Por supuesto, señor Vargas, respondió ella dejando sus utensilios. Por favor, llámame Mateo, pidió él. Creo que ya pasamos la etapa de formalidades. Ella lo estudió un instante antes de asentir. De acuerdo, Mateo, ¿de qué querías hablar? De todo, soltó él de golpe y luego se rió de sí mismo. Perdón, salió mal. Quería hablar de anoche, de tu decisión de irte y de qué pasa después. Se instalaron en el estudio, la misma habitación donde se había hecho la desafortunada apuesta 2 semanas atrás. Mateo le sirvió café a ambos y se sentó frente a Sofía, viéndola por completo quizás por primera vez desde que empezó a trabajar para él. Primero quiero disculparme otra vez por la apuesta y por haberte tratado como si no fueras una persona completa durante tanto tiempo, comenzó Mateo. No hay excusa para eso. Disculpa aceptada, dijo Sofía con sencillez. Pero Mateo, necesitas entender algo. No fuiste excepcionalmente terrible. Solo fuiste típicamente desconsiderado. La mayoría de la gente trata a los trabajadores de servicio como si fueran invisibles o intercambiables. Tú al menos nunca fuiste grosero ni humillante. Solo estabas ausente, y en cierto modo eso es peor porque es tan casual.
Sus palabras dolieron justamente porque eran ciertas. Quiero hacerlo mejor, dijo él. No solo con futuros empleados, sino en general. Anoche, viéndote brillar en ese salón lleno de gente supuestamente importante, me di cuenta de que he vivido una vida muy pequeña a pesar de toda mi riqueza y privilegios. Sofía ladeó la cabeza, ahora genuinamente curiosa. ¿A qué te refieres? A que paso por las rutinas del éxito sin preguntarme nunca qué significa realmente el éxito, explicó Mateo, con las ideas cristalizándose mientras hablaba. Asisto a galas y cenas de negocios. Hago inversiones rentables. Me rodeo de gente que confirma mi visión del mundo. ¿Pero qué estoy aportando de verdad? ¿Qué diferencia estoy marcando? Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, dijo Sofía en voz baja. Pero te diré esto, tienes recursos que la mayoría de la gente nunca tendrá. La cuestión es si los vas a usar para aislarte del mundo o para comprometerte con él de manera significativa. Hablaron durante más de una hora, la conversación más sincera y larga que habían tenido jamás. Sofía le contó sobre su familia, su educación interrumpida, sus sueños de trabajar en educación artística o en curaduría de museos. Habló de los niños a los que daba clases, de la alegría que sentía al verlos descubrir el poder de la lectura, de la frustración por lo poco financiados que estaban sus programas. Mateo, a su vez, se abrió de formas que rara vez hacía. Habló de la presión de las expectativas familiares, de la soledad que trae la riqueza, de cómo el éxito se había vuelto vacío al no estar conectado con un propósito mayor. Admitió que llevaba años dejándose llevar, ganando dinero porque era lo que sabía hacer, pero sintiéndose cada vez más hueco a pesar de sus logros. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?, preguntó Sofía directamente. La pregunta quedó flotando entre ellos. Todavía no lo sé, confesó Mateo. Pero sé que quiero ser diferente. ¿Hacerlo mejor? Tal vez podrías ayudarme a descifrar cómo. Sofía negó suavemente con la cabeza. Eso no es mi trabajo, Mateo. Nunca lo fue arreglarte ni salvarte de tu propio vacío. Tienes que descubrir quién quieres ser y luego convertirte en esa persona por tus propios medios. Tienes razón, reconoció él. Pero podría al menos pedirte consejo de vez en cuando, como amigo. Amigo, repitió Sofía, probando la palabra. ¿Eso es lo que somos ahora? Me gustaría que lo fuéramos, dijo Mateo con honestidad. Si tú estás dispuesta. Sofía sonrió, una sonrisa genuina que le transformó el rostro. Creo que a mí también me gustaría. Pero dejemos claras las fronteras. Trabajo para ti 2 semanas más y durante ese tiempo nuestra relación sigue siendo profesional. Después, si la amistad surge de forma natural, perfecto. Pero no voy a ser tu proyecto ni tu historia de redención. Me parece justo, aceptó Mateo extendiendo la mano. Sofía la estrechó y esta vez el gesto se sintió como el comienzo de algo auténtico en lugar de una transacción. Fiel a su palabra, Sofía mantuvo las fronteras profesionales durante esas 2 semanas restantes. Capacitó a su reemplazo, una mujer amable llamada Rita, de quien Mateo sospechaba que nunca ordenaría sus libros exactamente igual. Mientras tanto, Mateo empezó a hacer cambios en su vida que lo sorprendieron incluso a él. Comenzó a ser voluntario en el Centro Comunitario Horizonte donde Sofía daba clases. Al principio solo observaba, pero poco a poco asumió un pequeño grupo de lectura propio. Los niños fueron suspicaces con él al inicio, este extraño adinerado invadiendo su espacio, pero su interés genuino y la recomendación de Sofía terminaron ganando celos. También tuvo una larga y difícil conversación con Lucas, Gabriel y Nicolás sobre sus actitudes y comportamientos. Para su crédito, sus amigos escucharon y reconocieron sus errores.
Lucas cumplió su promesa y donó generosamente al programa de alfabetización, y Gabriel incluso se unió a Mateo en algunas sesiones de voluntariado. El último día de trabajo de Sofía, Mateo organizó una pequeña despedida. Estaba Rita junto con el portero del edificio y el personal de seguridad, que con los años habían llegado a respetar mucho a Sofía. Mateo dio un breve discurso agradeciendo su servicio y, sobre todo, por haberle abierto los ojos a perspectivas que había ignorado. Le entregó un sobre. No es un bono ni un regalo, explicó rápido al ver su vacilación. Es información sobre programas de becas y apoyos para estudiantes que regresan. Le pedí a mi asistente que investigara las opciones. Lo que hagas con esto depende solo de ti. Sofía abrió el sobre y revisó los documentos, con los ojos muy abiertos. Esto es increíblemente completo. Gracias, Mateo. Significa más de lo que imaginas. Cuando los demás se fueron, Sofía y Mateo se quedaron solos en el ático una última vez. Entonces esto es todo, dijo ella mirando alrededor del espacio que había cuidado durante 3 años. Fin de un capítulo, respondió Mateo. Inicio de otro. Estoy nerviosa, admitió Sofía. Volver a la escuela, empezar de nuevo en algunos sentidos, y si olvidé cómo ser estudiante, y si ya no encajo ahí. Encajarás donde tú decidas estar, dijo Mateo con convicción. La gala de anoche demostró que no triunfaste porque fingieras ser otra persona. Triunfaste porque fuiste auténticamente tú misma, y eso es suficiente. Sofía parpadeó para contener las lágrimas, sorprendida por la emoción que le subía por dentro. Gracias por decir eso. Y Mateo, por lo que vale, creo que tú también vas a estar bien. El hombre que vi en el centro comunitario leyendo a esos niños, ese es el verdadero tú. Ese es quien eres cuando dejas de tratar de cumplir con las expectativas de los demás. Se abrazaron brevemente, un gesto que se sintió natural y significativo a la vez. Cuando Sofía salió del ático por última vez, no miró atrás. Mateo se quedó en la ventana viéndola aparecer en la calle de abajo y tomar un taxi. Sintió la pérdida con intensidad, pero también una extraña sensación de esperanza. Algo había cambiado en ambos durante esas pocas semanas, una transformación que iba mucho más allá de las apariencias. Pasaron 6 meses. Sofía regresó a la universidad y se entregó a sus estudios con una pasión renovada. Trabajaba medio tiempo en una galería de arte, ganando experiencia en el campo que amaba. La información sobre becas que Mateo le había proporcionado la llevó a una subvención específica para estudiantes de retorno de comunidades subrepresentadas. Y recibió suficiente apoyo económico para enfocarse principalmente en su educación. Mientras tanto, Mateo continuó con su voluntariado y comenzó a redirigir parte de su cartera de inversiones hacia proyectos socialmente responsables. Fundó una organización enfocada en el acceso a la educación y las artes, consultando frecuentemente con doña Carmen Salazar y otros filántropos experimentados. Sus amigos notaron el cambio en él, parecía más conectado con la vida, más decidido. Sofía y Mateo mantuvieron el contacto, encontrándose cada pocas semanas para tomar un café y ponerse al día. Sus conversaciones abarcaban desde discusiones serias sobre temas sociales hasta debates desenfadados sobre libros y películas. Lentamente, con cuidado, floreció una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y valores compartidos, no en jerarquías ni obligaciones. Una noche, Mateo asistió a una exposición en la galería donde trabajaba Sofía. Ella había ayudado a curar la muestra, que presentaba artistas emergentes de comunidades marginadas. Mientras recorría el espacio, escuchando a Sofía explicar con pasión la visión y técnica de cada artista, Mateo se dio cuenta de algo que había estado creciendo durante meses. Se había enamorado de ella, no de la idea de ella ni de la historia de la empleada que se convirtió en su igual. Amaba a Sofía por sí misma, su inteligencia,
su compasión, su fortaleza, su autenticidad. Pero también sabía que esa revelación venía con una responsabilidad. No podía acercarse a ella con ese sentimiento hasta estar seguro de que la veía con claridad, no a través del lente de una transformación o una redención, sino simplemente como Sofía. Después de la exposición, caminaron por las calles de la ciudad, hablando de arte, educación y sueños. Sofía compartió con entusiasmo sus planes para desarrollar programas museográficos comunitarios que hicieran el arte accesible a barrios que rara vez lo experimentaban. Mateo le habló de su visión para la fundación y le pidió su opinión, valorando su perspectiva como pocas otras. Sofía, dijo deteniéndose en un puente con vista al río. Necesito decirte algo, y quiero que sepas que nuestra amistad es demasiado importante para mí como para arriesgarla a la ligera. Ella se volvió hacia él, con una expresión de curiosidad teñida de preocupación. ¿Qué pasa? Me he enamorado de ti, dijo Mateo con sencillez. No de la mujer que llegó a la gala y demostró que todos estaban equivocados, aunque ese momento fue increíble. Te amo por quien eres cada día, por cómo piensas el mundo, por la pasión que pones en todo lo que haces, por cómo me retas a ser mejor. Pero también sé que tenemos una historia complicada, y nunca querría que te sintieras presionada ni obligada de ninguna manera. Sofía guardó silencio por un largo momento, y el corazón de Mateo se hundió, convencido de que había calculado mal y arruinado todo. Pero entonces ella sonrió, una sonrisa lenta y genuina que iluminó su rostro. «Sabes que es gracioso», dijo. «Yo también me he enamorado de ti, pero tenía miedo de decirlo. Temía que pareciera el final cliché de un cuento de hadas, la empleada que se enamora del príncipe. Pero no somos un cuento de hadas, ¿verdad? Somos solo dos personas que se vieron con claridad y eligieron crecer juntas. No un cuento de hadas, coincidió Mateo tomando su mano. Algo mejor, algo real. Se besaron en ese puente mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el agua abajo, dos personas que habían comenzado en lugares muy distintos pero encontraron un terreno común a través de la honestidad. El crecimiento y el respeto mutuo. Un año después, Mateo y Sofía estaban juntos en la inauguración del Centro de Artes Comunitarias Ramírez Vargas, una instalación de vanguardia que ofrecía programas gratuitos de artes visuales, música, teatro y danza para jóvenes de barrios desfavorecidos. Sofía había tomado un rol de liderazgo en el diseño del currículo, apoyándose en sus estudios y sus años de experiencia entendiendo las necesidades de comunidades marginadas. El centro fue financiado principalmente por la Fundación de Mateo, pero Sofía insistió en una asociación equitativa en todas las decisiones. Su nombre iba primero en el título, no porque él lo pidiera, sino porque ella se lo había ganado con su visión y dedicación. Mientras cortaban el listón juntos, rodeados de familias del vecindario, Mateo reflexionó sobre lo lejos que ambos habían llegado. El camino de ser patrón y empleada a socios en todos los sentidos no había sido ni simple ni directo. Requirió que ambos examinaran sus suposiciones, enfrentaran sus prejuicios y eligieran el crecimiento por encima de la comodidad. Sofía lo miró y le apretó la mano, entendiendo sin palabras todo lo que él estaba pensando. Se habían convertido en verdaderos compañeros, construyendo algo significativo juntos mientras mantenían sus identidades y aspiraciones individuales. Esa noche, mientras estaban sentados en la azotea de su modesto pero acogedor edificio de departamentos, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo con colores brillantes, Sofía se recargó contra el hombro de Mateo. «¿Sabes en qué pienso a veces?», murmuró ella. En aquella noche de la gala. En lo aterrada y enojada que estaba. En lo decidida que estaba a demostrar algo. «¿Te arrepientes?», preguntó Mateo. «No», respondió Sofía con firmeza. «Fue el empujón que necesitaba para dejar de esconderme. Pero me alegra que no nos hayamos apresurado en nada.
Necesitábamos tiempo para convertirnos en quienes realmente somos, no en quienes parecíamos ser en ese momento. 2 transformaciones, dijo Mateo alzando una copa imaginaria. 2 conexiones auténticas, corrigió Sofía con una sonrisa. Se quedaron en un silencio cómodo mientras la noche caía sobre la ciudad. 2 personas que habían aprendido que la verdadera transformación no consistía en cambiar quién eres para encajar en las expectativas de alguien más. Se trataba de volverte más plenamente tú mismo y encontrar a alguien que viera y valorara ese yo auténtico. El millonario y la empleada doméstica habían sido descripciones incompletas desde el principio. Eran simplemente Mateo y Sofía, 2 seres humanos navegando juntos la complejidad de la vida, el amor y el propósito. Y esa historia, sin glamour y honesta, era mucho más hermosa que cualquier cuento de hadas podría llegar a ser. Y así termina esta historia de transformación, de prejuicios rotos y de 2 personas que se encontraron de verdad cuando dejaron de esconderse. ¿Y tú? ¿Habrías aceptado esa invitación a la gala si hubieras estado en el lugar de Sofía? ¿O habrías dicho que no desde el principio? Me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame qué te pareció el final, de dónde eres y qué hora es allá ahorita. Si la historia te llegó al corazón, dale like, suscríbete si quieres más relatos así y comparte con alguien que necesite recordar que todos merecemos ser vistos de verdad. Gracias por llegar hasta aquí. Nos leemos pronto.